Vamos a revisar de manera puntual lo que nos necesitamos saber para poder completar y no tener dificultades. Bien, habíamos visto absorción. Dentro de lo que son las gráficas que se emplean, porque dentro de farmacología, muy aparte de nosotros conocer para el efecto terapéutico, conocer el efecto adverso, conocer la dosis, conocer la forma de administración, la vía de administración, nosotros también hablamos de manera numérica, ¿ya? De manera numérica nosotros hablamos y expresamos lo que es en relación a fármacos con gráficas. En este caso nosotros vamos a ver en farmacología lo que son gráficas en relación al área bajo la curva, las gráficas en relación a lo que es la potencia del medicamento, la gráfica en relación a dosis del medicamento y el tiempo en relación al hacer efecto, y eso también aplica para las vías de administración. Esta información es información teórica, si bien es cierto no es una información netamente aplicativa, así que en ese sentido tranquilo, ¿ya? Entonces dentro de lo que es el área bajo la curva, que en este caso lo vemos, es esta gráfica de acá, ¿qué es lo que cómo nosotros lo vamos a definir, ¿no? Es considerada la integral de una concentración de lo que es el plasma de un fármaco frente al intervalo de un tiempo definido. Entonces, ¿a qué hace referencia esta gráfica? A la concentración plasmática de un fármaco, ¿ya? Entonces, esta concentración plasmática, ¿dónde? Que vamos nosotros a emplear en un tiempo específico. Por ejemplo, cuando nosotros indicamos un medicamento, damos paracetamol 500 miligramos cada 8 horas por 3 días. ¿Cuál es nuestra dosis de medicamento a usar? 500 miligramos, ¿ya? ¿Y cuál es nuestro tiempo propiamente en este caso de uso? Lo vamos a usar por 3 días y su tiempo propiamente para emplearlos cada 8. ¿Por qué cada 8 y no más otro factor de tiempo? ¿Qué tiene que ver ello con este gráfico? Para lo del efecto máximo. Tiene que ver con el efecto máximo. ¿Por qué? Porque todo medicamento tiene un tiempo desde que ingresa al organismo hasta el que se absorbe, se libera, genera su efecto máximo y finalmente su pérdida, ¿ya? Entonces tenemos medicamentos que nosotros vamos a tener que su efecto va a durar 4 horas, 6 horas, 8 horas, ¿ya? Entonces nosotros necesitamos conocer ello. ¿Para qué? Para que una vez terminado el medicamento, ¿qué tenemos que dar? La continuidad del mismo siempre y cuando sea necesario. Eso mismo aplica, por ejemplo, con los antibióticos. Si nosotros hablamos de ciprofloxacino, 500 miligramos cada 12 horas por 5 días, por un problema de celulitis en miembro inferior derecho, ¿por qué lo damos cada 12? De igual manera, porque nos está indicando que hasta ese factor de tiempo es el tiempo en el cual el medicamento va a hacer efecto y va a estar ¿dónde? En el plasma. La circulación sistémica. Un intervalo de tiempo definido se utiliza para cuantificar la absorción de esta sustancia hacia la circulación sistémica. Por eso nosotros en farmacología manejamos lo que es el tema de los tiempos en relación a lo que es el uso. Yo necesito de manera exacta saber cuánto tiempo ese medicamento va a estar en manera circulatoria. ¿Para qué? Para que en ese tiempo esperado yo pueda observar el efecto. Ejemplo, como les decía en la clase teórica, si yo tomo un paracetamol de 1 gramo porque tengo fiebre, el efecto lo voy a tener a los 30 minutos. Y ese efecto que me va a bajar la fiebre a los 38 grados, ¿va a ser permanente? ¿Me va a durar las 24 horas del día restante? No. Yo lo que tengo que identificar es qué me ha originado la fiebre. ¿Es algo viral o es algo bacteriano? Quedémonos en el ejemplo de viral. Si es viral, en todo caso tengo que dar ese paracetamol de manera continua. Oral, exacto. Continua, horaria. Entonces, para darlo de manera continua, horaria, yo necesito saber cuánto es el tiempo de absorción de ese fármaco que estoy tomando hacia la circulación sistémica, para yo poder plantear mis tiempos de uso. Por eso van a ver ustedes medicamentos que se dan cada 24 horas, cada 12 horas, cada 8, cada 6. Incluso hay fármacos que nosotros podemos emplear cada 3 horas. Ejemplo de cada 3 horas. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Qué pasa cuando tenemos las crisis asmáticas y vamos al área de urgencias? Salbutamol. Exacto, salbutamol. ¿Qué nos dice la guía GINA para el manejo de crisis asmática?
nos dice que durante una hora, que son 60 minutos, yo tengo que emplear cada 20 minutos, cada rango de 20 minutos, 2 puffs, de 2 a 3 puffs de salbutamol, en una sola hora. Eso es para sacarlo de la crisis. Y una vez que ha salido de la crisis, yo tengo que darle un tratamiento de mantenimiento con salbutamol, y dentro de los parámetros a usar está cada 3 horas. Entonces, eso quiere decir que es el tiempo aproximado que ese medicamento va a demorar hasta llegar a lo que es la circulación sistémica, también generar el tema de lo que es su efecto, porque una vez que llega a la circulación sistémica, ¿qué ocurre después? Va a la sangre. Absorción, distribución, ¿qué ocurre después? Metabolización. Metabolismo, ya, eso también va a implicar un tema de tiempo, ¿ya? Pero hasta que llega a la circulación sistémica, que sea el metabolismo, vamos a empezar a ver la respuesta en relación al medicamento. Tenemos fórmulas en relación a ello. El área bajo la curva nos hace referencia que es la fracción de absorción biodisponible, ¿ya? A lo cual se le va a aplicar el producto de quién, de la concentración de la media por un intervalo de tiempo entre mediciones, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que conocer acerca de ese concepto, más que nada, hace referencia a la concentración plasmática de un fármaco en relación a lo que es el tema de tiempo, el tiempo que va a llegar a la circulación sistémica. Nos permite en este caso calcular que la bajo la curva. ¿Con qué finalidad nosotros, para qué nos sirve a nosotros saber esta información de tiempo hacia lo que es la parte circulatoria sistémica, la concentración del plasma en relación a lo que es el fármaco? Nos sirve justamente esta área bajo la curva para calcular lo que es la biodisponibilidad de este fármaco. Dentro de lo que es la ecuación que nosotros teníamos para calcularlo, había una denominación F que te hablaba que era la fracción de biodisponibilidad. Sí. Entonces, justamente eso es lo que nos va a permitir tener esta denominación, ¿no? Calcular la biodisponibilidad de una droga en diversas vías de administración. ¿Por qué en diversas vías de administración? Porque hemos visto que hay vías parenteral, vía oral, tópica, entre otras, y dependiendo de la vía, el tiempo a la circulación va a variar o no. Sí, va a haber un porciento diferente. Exactamente. ¿Por qué? Porque habíamos visto que había, dentro de lo que era el efecto farmacológico, habíamos visto 4 tipos. ¿Cuáles eran? General o sistémico, local o tópico propiamente, terapéutico, y lo que era el secundario, ¿ya? Entonces aquí, por eso es que nos importa el tema de la vía de administración, para verificar los tiempos del mismo, de la biodisponibilidad de este. Muy bien, más. Ya. Otro concepto que tenemos que manejar es el de biodisponibilidad, que lo hemos escuchado hace un momento en área baja la curva, ¿ya? Dentro de lo que es la vía de lo que es biodisponibilidad, ¿qué nos hace referencia? Porcentaje del fármaco que se administra que va a llegar ¿a dónde? A la circulación sistémica. Biodisponibilidad, en este caso de todo el fármaco, yo necesito saber si de esos 500 miligramos de paracetamol, los 500 miligramos van a llegar a la circulación sistémica o no, ¿ya? Entonces, eso es biodisponibilidad. Tenemos acá la vía intravenosa, 100%. 100%. ¿Por qué? Porque está yendo directo a la circulación. Lo mismo que cuando vimos con absorción, que era la única área en la cual evitaba ello porque va directo a la circulación sistémica. Otras vías, oral, inhalatoria, tópica, ya intranasal, menos del 100%. ¿Por qué? Porque pasan, ¿qué proceso? Absorción. Y como pasan el proceso de absorción, van a depender de qué criterios fisiológicos. De igual manera, el tema de lo que es el fármaco y iatrogénicos, si es que esto es variable o no. ¿Entendido? En el caso de la vía intravenosa, biodisponible 100%. Intramuscular, que también es parte de la vía parenteral, pero es intramuscular, 75%. No llega al 100%. La vía oral, ¿de cuánto es? 5%. La biodisponibilidad en la vía oral es menor. Y rectal de un 30%, ¿ya? Entonces, esta información me sirve, ¿por qué? Porque yo tengo presentaciones de medicamentos. Es decir, si yo hablo de un paracetamol de 500 miligramos, ¿cuánto es su biodisponibilidad por ser vía oral? 5%. Si hablo de gentamicina
de 80 miligramos intramuscular, ¿cuál es su biodisponibilidad? 75%. 75%. En este caso, si hablamos de lo que son los supositorios, el 30%. Y si hablamos de fármacos intravenosos, como ceftriaxona, 1 gramo para neumonías, tiene una biodisponibilidad de 100. Por eso, cuando tenemos nosotros pacientes hospitalizados, ¿qué tipo de vía usamos los medicamentos en los pacientes? Ya no hablando de emergencia, sino hablando de hospitalización. Intravenosas. Por la Biodisponibilidad. porque necesito que todo llegue A la circulación. a la circulación. ¿Por qué necesito que todo llegue a la circulación sistémica? Para generar el efecto farmacológico. La distribución del mismo. Para generar el efecto farmacológico. Acá nosotros tenemos la amiodarona. La amiodarona, 50%. Ejemplos de biodisponibilidad. ¿Qué es la amiodarona? ¿Dónde lo has escuchado? Alternativas. Alternativas. ¿Para qué patologías se utilizan? Cardiológicas, digestivas, nerviosas. Nervios. Nerviosas 100%, cardiológicas. Cardiológicas. Grupos de arritmia. Digoxina, ¿ya? Digoxina, 70 a 80%. Digoxina, es en presentación tabletas. Esta es en presentación ampollas. Digoxina es en presentación tabletas. Por lo tanto, a pesar que es en presentación, como se dice, la digoxina tabletas, tiene 70 a 80% en relación a las otras vías. Eso también puede depender a la parte de la liberación. Había una liberación inmediata, prolongada, y no me acuerdo el tercer factor que había. Los mecanismos en relación a liberación también influyen, pero también muy aparte de los mecanismos de liberación, ahí también influyen otros balances, como por ejemplo lo que es el pH. ¿Ya? ¿Dónde se usa la digoxina? ¿Recuerdan los medios acidificados, alcalinizados? Eso también me ayuda. Si somos del mismo medio, favorece. Si somos de medios opuestos, dificulta. La digoxina, ¿dónde lo vemos? También, igual que esta. Cardiológicos. ¿Ya? Enoxaparina, oral, 0% de biodisponibilidad. Por eso la enoxaparina, ¿a qué grupo farmacológico pertenece, primero que nada? Vino y me olvidé de decirle lo de la marcación. Ya no importa. Ya. ¿A qué grupo farmacológico pertenece la enoxaparina? También es cardiológico, pero ¿de qué tipo? Los anticoagulantes. Los anticoagulantes. La presentación de la enoxaparina, que es un anticoagulante, ¿ya? ¿A qué grupo en este caso pertenece? ¿Qué presentación tenemos? ¿Hay en tabletas? ¿Ustedes han visto enoxaparina en tabletas? ¿Ampolla? No hay, hay en ampollas. Pero ¿cuál es la vía de administración? ¿Qué dice acá? Sistema de... Subcutánea. La enoxaparina se emplea tanto como tratamiento profiláctico para anticoagulación, así como pacientes que han tenido problemas en relación a infartos. El detalle está, como vía subcutánea tiene una biodisponibilidad del 100%, pero como vía oral, 0. Muy aparte de que es la disponibilidad de 0, por ende, tampoco tiene presentación vía oral. No van a encontrar ustedes, pero sí que van a encontrar en presentación vía oral como anticoagulante. ¿Qué sí le van a encontrar? La enoxaparina no, pero hay otro que sí, que es el clásico, que hasta ahora lo tenemos. Warfarina. Es el fármaco que tiene interacción farmacológica con casi todos los medicamentos. Usar ello es propanolol, 30-70%. De igual manera, presentación vía oral. Captopril, 75% de biodisponibilidad a pesar de que sea vía oral, y nos pone que con alimentos es el 30-40%. ¿Aquí qué viene? Aquí viene un problema en relación a absorción. ¿Los alimentos favorecen o no? ¿La competencia, cómo explicó? No, acá los alimentos no favorecen. Recuerda que cuando vimos las clases de teoría, había una lámina en la cual te hablaba de medios ácidos y medios básicos, y se implicaba el ayuno como el ácido y el medio básico como el tema post-alimentos. En este caso, muy probablemente, ¿por qué creen que básico? Si con alimentos es un medio básico. Probablemente el captopril tenga características ácidas que interfiera el tema de mi absorción. Por eso es que me indica de que si lo voy a ingerir con alimentos, en este caso va a ser de un 30-40% de biodisponibilidad, mientras que si lo ingiero espaciado,
75%. ¿Factor alimentación te influye en la biodisponibilidad? Sí. La vía de administración también. ¿Ya? Entonces es importante conocer el concepto de biodisponibilidad. Sí, ay, se me pasó. Dentro de lo que es la biodisponibilidad, si bien es cierto, habíamos visto que es aquel porcentaje del fármaco que va a llegar a lo que es la circulación sistémica, de igual manera, ese fármaco que llega a la circulación sistémica específicamente, ¿a dónde tiene que ir dirigida? Al receptor. ¿Por qué el receptor de la célula a la cual vamos a hacer efecto? Porque nosotros necesitamos ver un mecanismo de acción. ¿Ya? Muy bien. Expresa la biodisponibilidad el grado en lo que un fármaco se va a absorber. Expresa el grado de absorción de un fármaco. ¿Esto qué quiere decir? La cantidad y velocidad con la que este principio activo inalterado, o sea que aquel fármaco que se mantiene original como ingresó, por decirlo así, en el principio activo inalterado contenido en su forma farmacéutica alcanza a la circulación sistémica. Recuerden que esa tableta de 500 miligramos tiene ¿qué componente químico? El famoso, el paracetamol. ¿Cuál es su otro nombre? Acetonumi. Sí. Acetomifén, ¿ya? Entonces, dentro de este compuesto químico de paracetamol, que está dentro de esa tableta con sus excipientes, una vez que ingresa a la vía de absorción, esto se libera. Y esta fórmula química, este principio activo químico, es lo que va a llegar a la circulación sistémica de manera inalterada. Por eso que yo necesito que a la circulación sistémica haya mayor biodisponibilidad, porque eso me indica que hay mayor originalidad o inalteración de ese fármaco. ¿Para qué me sirve ello? Para que puedan lograr efecto ¿dónde? En el receptor. ¿Ya? Y con ello generar mi mecanismo de acción. ¿De qué depende la biodisponibilidad? De la vía de administración. Exacto, de la vía de administración. Si la vía de administración tiene un rápido acceso a la circulación sistémica, bien. Si el acceso se ve más, por decirlo así, alargado, enlentece. Muy aparte de enlentecer, disminuye esa biodisponibilidad. Por eso habíamos visto porcentajes de 30, 40, 0%, 5, 10. Depende de la vía de administración. Oral, sublingual, tópica, parenteral. Parenteral ya hemos visto intradérmica, subcutánea, intramuscular, intravenosa. Más cerca la vía circulatoria. Por lo tanto, mayor biodisponibilidad. En el caso de lo que es la vía oral, es vía oral, sublingual y tópica. Sublingual, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué lo está catalogando aparte y no lo cataloga como parte de oral? ¿Por qué no lo ingieres debajo de los vasos? Tenemos una red de vasos, como se dice, a nivel sublingual. Hay fármacos como por ejemplo el captopril para las crisis hipertensivas cuando son mayores de 180 a 100, lo utilizan en el primer nivel de atención. Y si ya con eso baja, ¿dónde lo mandan? A nivel hospitalario, nivel 2. ¿Y por qué se lo dan sublingual y no vía oral? Por la red de vasos y el ingreso a nivel de circulación, por el tiempo de efecto en relación a él. Ahora, tópico. Dérmica, instilaciones o irrigaciones. Acá vemos la parte nasal, óptica, ocular, rectal, vaginal y lo que es la inhalatoria. Hay que tener en cuenta que la inhalatoria de igual manera va a demorar en ingresar a lo que es la circulación sistémica. Pero ¿qué ocurre a niveles de nasal, óptica, ocular, rectal y vaginal? También hay una biodisponibilidad de intermedia buena. ¿Por qué? Muy aparte, uno que es en la zona de acción, la red de vasos. A nivel propiamente nasal, que los tenemos los plexos. Plexos, como se dice, irrigatorios a nivel de lo que es la nariz. Entonces eso también va a permitir lo que haya un acceso directo, porque ese plexo circulatorio finalmente ¿a dónde te lleva? Torrente circulatorio. ¿Ya? Porque toda nuestra red de vasos está interconectada. Ya, entonces, biodisponibilidad. ¿Qué factores de igual manera afectan esta biodisponibilidad? ¿Qué factores van a afectar que no llegue todo el porcentaje del principio químico, principio activo a torrente sanguíneo? Cualquier cosa que afecte la absorción, porque habíamos visto que la biodisponibilidad está asociada a la absorción y de igual manera de qué va a depender de la vía de administración. Entonces, si tenemos un problema en relación a aparato digestivo, ¿va a haber una buena biodisponibilidad? No. Si yo, por ejemplo, tengo una cicatriz de tipo queloide
y quiero aplicar una crema tópica, ¿va a haber una buena absorción? No. No, ¿ya? Entonces, cualquier área que esté afectando la absorción limita mi biodisponibilidad. Metabolismo hepático del primer paso. Pues en el hígado habíamos visto que habían dos pasos que pertenecen dentro del hígado. Uno, que eran dos fases, la fase 1 y la fase 2. La primera fase, que esté como se dice afectada, va a alterar mi biodisponibilidad. ¿Por qué? ¿Para qué sirve este metabolismo hepático? Para justamente llevar este proceso químico en estos medicamentos, también para lo que es el tema de absorción. Ahora vamos a ver cuáles son estos pasos. Y 3, circulación enterohepática. La circulación enterohepática, ¿por qué es importante? Porque es ahí donde va a llegar, ya todos estos medicamentos llegan a esta circulación enterohepática para continuar la distribución a nivel general. Dentro de la circulación enterohepática vemos nosotros 6 ítems. Absorber el medicamento en el tracto gastrointestinal, captado por el hígado a través de la circulación portal, excreción del medicamento o metabolitos en la bilis hacia el intestino. Si bien es cierto la mayoría tiene excreción urinaria, hay un porcentaje de medicamentos que se excreta a nivel biliar, es decir, a nivel digestivo. Ya, entonces, muy aparte de metabolizarse a nivel del hígado en una de sus fases, inmediatamente es procesado para ser ¿qué? Excretado. Desconjugación por microbiota, en este caso intestinal, porque recordad que en el intestino tenemos una flora intestinal de base y ellos también van a participar en el proceso, siempre y cuando hay una interferencia con un fármaco, la reabsorción del medicamento del intestino y nuevamente reiniciar el círculo. ¿Sí? Ya. Acá estas curvas de concentración acerca de lo que es la biodisponibilidad tiene que ver modo de aplicación y tiempo y lo que es la concentración de la droga. Acá yo tengo el tiempo y acá yo lo que tengo es la concentración de la droga. Por ejemplo, a nivel intravenoso nosotros observamos mayor concentración a nivel de lo que es la circulación sanguínea y vemos la diferencia en relación al tiempo. En un tiempo corto hay una buena administración, una buena concentración del medicamento. ¿Pero qué vía? Intravenosa. Y en esta vía intramuscular también vemos que tiene una buena, como se dice, concentración. Pero ¿cuál es la que marca la diferencia? El tema del tiempo. ¿Ya? Entonces el acceso, como se dice, a lo que es el torrente circulatorio. Vía subcutánea, que es lo celeste, intermedio, pero el tiempo es más largo. Vamos alargando el tiempo, vamos prolongando ello. Lo que es la vía oral, que es el moradito, prácticamente con vía oral hacemos una mesera, ¿ya? El tiempo es de igual manera más prolongado y, ojo, ¿qué observamos en relación a la concentración en dosis? Es menor. Por eso la vía oral es más que nada una vía para lo que son tratamientos de mantenimiento, ¿ya? Pero si nosotros estamos ante un caso que requiere un manejo agudo, activo, ¿qué vías de preferencia debemos usar? Endovenosa o en todo caso intramuscular. Que ahí el motivo por qué en emergencias, volvemos a reiterar, se usa la vía intramuscular y en hospitalización las vías endovenosas. Si hablamos de UCI, de igual manera. En UCI prácticamente todo es vía endovenosa. Y no solamente endovenosa, sino también una vía más. Que lo vi, una compañera lo mencionó en clase. Que es mucho más directa, que sería en primer lugar. Epidural. No, porque no, a los de UCI no los tenemos como Catéter. la del CDC. Exacto. Por las flebitis. Porque los pacientes de UCI son pacientes multifarmacológicos. Normalmente, ¿qué tipo de pacientes hay en UCI? Los pacientes, o ustedes van a hacer el seminario de shock. Van a encontrar shocks hipovolémicos, los shocks distributivos a nivel neurológico. Entonces, esos pacientes que van a requerir dosis de medicamentos, ellos no manejan miligramos. ¿Qué dosis manejan con ellos? Gramos. Microgramos. Con ellos obligatoriamente tenemos que hacer conversión con matemáticas, así sean adultos. Obligatoriamente. Porque usan medicamentos de preferencia, ¿qué tipo? Vasoactivos. Usan antiarrítmicos. Entonces yo necesito un control más exacto de ellos. Entonces con ellos, además del intravenoso que usamos, los catéter venosos centrales.
Entonces eso es directamente, ahí tampoco va a haber paso de absorción y directamente al torrente. ¿Y el tiempo propiamente va a serme? No. Acá estamos hablando vía oral en relación a tabletas y acá hablamos en relación a lo que es la solución oral. Solución oral, lo que quiero que observen de acá es, miren, solución oral que son los jarabes. Acá que son cápsulas, que son las blanditas, y los comprimidos, que son los duros, las tabletas. Miren en el caso de solución oral, concentración es buena y el tiempo, entre comillas, aceptable, intermedio. Cápsulas que son las blandas, menor concentración y el tiempo es mayor. Y si hablamos de los comprimidos, que es el morado, porque en primer lugar es el intravenoso, si hablamos del comprimido, que es el morado, la concentración, como se dice, de este medicamento es menor y el tiempo es mayor. Entonces, la biodisponibilidad, nosotros tenemos 3 presentaciones: tabletas, cápsulas y solución oral en jarabe, que es la fórmula líquida y estas 2 fórmulas sólidas. ¿Cuál de estos 3 tiene en este caso mejor biodisponibilidad? Solución oral. Solución en jarabe, ya, porque es un medio líquido y se procesa de manera pronta en el sistema digestivo. ¿Qué ocurre con cápsula y comprimidos? ¿Cuál es el que tiene menor biodisponibilidad? Comprimidos. Los comprimidos. Por eso les explicaba la presentación dura y la presentación sólida, a diferencia de las cápsulas que son blandas. ¿Ya? Entonces, esa gráfica está bien para poder realizar también preguntas, que es la lámina 31. Ya, entonces ya para terminar con distribución y pasar a metabolismo y todo, ¿qué es la distribución? Es el proceso en el cual el fármaco de la circulación, ¿a dónde tiene que ir? Hacia los tejidos, hacia los órganos, principalmente ¿a dónde? A los órganos dianes, donde se van a hacer lo que es el efecto. ¿Qué va a ocurrir en estos órganos? Muy aparte de generar lo que es el tema de la acción, también van a almacenarse o van a metabolizarse. ¿Por qué almacenarse? Porque habíamos mencionado también en clase medicamentos de ¿qué? De depósito. ¿Ya? ¿Qué factores modifican en este caso mi distribución? Propiedades del fármaco, aquí hablamos características químicas, el flujo sanguíneo, que tan irrigado o no está, contenido lipídico del tejido, que ya lo hemos visto, y barreras corporales. Dentro de lo que es la distribución vemos una palabra clave, que es así como hablamos de biodisponibilidad, que es porcentaje exacto que llega a torrente sanguíneo, en distribución hablamos unión a proteínas plasmáticas, ¿ya? La distribución del fármaco de igual manera va a ir hacia dónde, hacia los tejidos, pero hay que recordar que los tejidos tienen dimensiones variables, igual forma lo que es su circulación también va a estar implicada y los compartimientos de los tejidos. Nosotros vamos a hablar de la fracción. En la distribución hablamos nosotros de la fracción farmacológica activa, que en este caso es la fracción libre, ¿ya? Esta fracción libre, ¿por qué es importante en lo que es la distribución? Porque tiene que ver con la unión a las proteínas plasmáticas. Hay algunos fármacos que necesitan unos transportadores, en este caso las proteínas. ¿Quién es la proteína representativa? La albúmina. ¿La albúmina con quién va? Fármacos ácidos de referencia. Y la alfa-1 glucoproteína ácida con fármacos de qué tipo? Básicos, ¿ya? Fármacos de tipo básicos. La albúmina nos dice tiene 2 sitios de unión para lo que son los fármacos. Uno de carácter ácido y otro de carácter básico. Porque nosotros también vimos que ello también era influenciable y permitía el manejo del mismo. Bien. Dentro de lo que es la distribución vimos la fracción libre del fármaco. Vemos las formas de distribución. Disculpe, con relación con los fármacos que son más hormonales, o sea, que tienen que ver con las hormonas, he visto que incluso también se le consideraba la globulina. ¿Ya? O sea, aparte de la albúmina que era con los fármacos ácidos, también había eso de las hormonas que era con la globulina. Eso sí. Voy a revisarlo, pero dentro de lo que son las proteínas plasmáticas más representativas tenemos estas 2. La albúmina, ¿ya? Y lo que es la alfa-1 glucoproteína. Esas son las 2. Pero en la globulina podemos revisarlo. ¿Por qué? Porque recordar que en hormonas ellos también emplean transportadores, muy aparte de las que estamos mencionando, porque sus características químicas van a ser diferentes. ¿Ya? Ahora, dentro de lo que son las formas de distribución de los fármacos tenemos la forma libre, incorporada a las células y unidas a las proteínas plasmáticas.
¿ya? Dentro de la forma libre, su nombre lo dice, son libres. No están unidas quiere decir a ninguna proteína. Si no están unidas a proteínas, están en forma propiamente activa y disponibles para ser distribuidas. Incorporadas a las células. Aquellas que están unidas aquí a los receptores celulares. Se acumulan de manera intracelular, se acumulan dentro de la célula a nivel lisosomal. Y finalmente, aquellas que están incorporadas a lo que son las membranas celulares. Unidas a proteínas plasmáticas, tenemos tres: albúmina, proteína 1 y lipoproteínas. Entonces, es válida la intervención de la que acabas de mencionar, la globulina. Albúmina es la proteína de mayor abundancia, es la de más frecuencia. Por lo tanto, es la de mayor responsabilidad de fármacos de unión de proteína plasmática. Especialmente, ¿qué fármacos? Tipo ácidos. Mientras que la glicoproteína alfa 1 también se une a fármacos, pero de preferencia tipo básicos. Y las lipoproteínas, que se une aquí a bases débiles y sustancias no ionizables liposolubles. Esta es la lámina 34. Para revisarla. Unión a proteínas plasmáticas. Nuevamente había tres: alfa, las glicoproteínas, albúminas y las lipoproteínas. ¿Cuál es la característica de esta unión a proteínas plasmáticas? Que la mayoría son uniones reversibles, ¿ya? La mayoría son uniones reversibles y está regulada por la afinidad de que el fármaco con la proteína. Por eso es que hay acidez con acidez, base con base, afinidad. Va a depender de qué? De la concentración sanguínea, tanto del fármaco, o sea, qué tanto del fármaco llega al torrente circulatorio y lo que es la proteína. La forma activa es la forma libre, es la forma no unida, ¿ya? Eso también cuando hagamos nosotros la clase vamos a ver fármacos que sí van a llegar unidos a proteínas y como les decía, ¿no? 90%, 70%, y por lo tanto la albúmina es un indicador importante, mientras que van a haber otros que no, y vamos a tener más que nada, ¿qué tipo de fracción? Libre, ¿ya? La forma activa, que es la forma libre. Es un depósito circulante del fármaco, claro, porque va unido a una proteína. ¿Y limita qué? Y limita la fracción disponible, porque si la mayor cantidad del fármaco está unido a proteínas, va a haber ¿qué? Menor cantidad de fracción libre de este principio activo, porque la mayoría va a estar unida a una proteína. Limita la fracción disponible, la velocidad en que se biotransforma y la velocidad en la cual se excreta. Ya, dentro de lo que son los modelos de distribución tenemos el monocompartimental, bicompartimental, tricompartimental. Monocompartimental, estamos hablando del fármaco que se va a distribuir ¿qué? En todos los tejidos, ¿ya? Tanto extracelular y tejidos de alta perfusión, ¿ok? Bien, dentro de lo que es bicompartimental se va a distribuir en aquellos órganos de baja perfusión, ¿ya? Y va a alcanzar a más tejidos. Mientras que el tricompartimental va a llegar a órganos tanto de alta y baja perfusión. Normalmente hablamos de ¿qué? Almacenar. El volumen de distribución hace referencia al volumen que un fármaco debería de ocupar en el organismo según su concentración equivalente en sangre. ¿Ya? Eso es más que nada para manejarlo como un concepto teórico. ¿Quiénes se disminuye el volumen de distribución? Se disminuye en el volumen que de distribución el aumento a la unión de proteínas plasmáticos, la baja solubilidad lipídica, la disminución en la unión a tejidos, mientras que se aumenta el volumen de distribución son aquellos que tienen menor unión a proteínas plasmáticas, aumenta la unión en los tejidos y alta solubilidad lipídica. Ya, llegamos al metabolismo. Dentro de lo que es el metabolismo, nosotros lo que vamos a evaluar en metabolismo, ¿no? Órgano principal, el hígado, es el proceso en el cual el fármaco va a ser modificado químicamente. ¿Por quién va a ser modificado? Por el hígado, en este caso, en el cuerpo. Esta es la definición de metabolismo. ¿Cuál es el objetivo? Inactivar el fármaco. Perfecto, llega hasta el hígado, llegó también en lo que es su principio activo,
ya se distribuyó, ya hemos generado lo que es el mecanismo de acción, el efecto del fármaco en los receptores de la célula, ya llegó el momento de ¿qué? De eliminarlo. Y para poder eliminarlo, primero tenemos que inactivarlo, porque habíamos visto que hay porcentajes del medicamento que se mantiene como fracción libre, como fracción activa. Entonces, ¿qué hacemos con ello? No podemos eliminarlo todavía estando activo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué hace el hígado? Tiene que químicamente inactivar este proceso. Y para inactivarlo procedemos a eliminar. Esta inactivación aplica a dos fases. Por eso es que dentro de biodisponibilidad habíamos visto que uno de ellos era ¿qué fase? La fase 1, si es que había alteraciones en esta área. La fase 1 es la fase de biotransformación. ¿En qué consiste esta fase? En inactivar al medicamento, al fármaco. ¿Dónde se da? En los hepatocitos. Y se dan 3 procesos enzimáticos. ¿Cuáles son esos 3 procesos enzimáticos? Oxidación, reducción y hidrólisis. ¿Mediante quién? El famoso citocromo P450. Y la fase 2, finalmente, ya en la fase 1 metabolizamos e inactivamos. En la fase 2 eliminamos. Excreción de lo que es el fármaco. Aquí vemos lo que son los liposolubles para hidrosolubles. ¿Dónde se va a dar esto? En el hepatocito, pero específicamente ¿en qué zona? Citoplasma. ¿Hay procesos enzimáticos? Sí, 1, conjugación, solo 1. ¿Y qué mediador enzimático tenemos? El glucoril, UDP, glucoril transferasa, ¿ya? Glucoril transferasa. Lámina 38 es para pregunta evaluativa, ya sea verdadero o falso, o sea, para que coloquemos como pregunta abierta cuáles son las diferencias entre fase 2 y fase 1 del metabolismo en farmacocinética. ¿Ya? Está bien claro lo que son sus diferencias. Nos pone que hay drogas que no se van a metabolizar, ¿ya? Estas drogas que no se metabolizan, al ser muy hidrosolubles o hidrofílicas. Eso quiere decir que van a tener más afinidad, en este caso, con lo que es el medio líquido y no con el medio gaseoso, ¿ya? Hay fármacos de igual manera que solamente van a requerir un paso, que es el paso 2, que es el paso propiamente de excreción del fármaco. Y este tipo de fármacos, ¿qué característica tiene? Son parcialmente hidrofílicas, ¿ya? Mientras que aquellas que no se metabolizan son aquellas que son altamente hidrofílicas o hidrosolubles. Y hay fármacos que sí van a requerir ambos procesos, que son los lipofílicos, pero los que son muy lipofílicos, ¿ya? Esa lámina de metabolismo reduce todo. ¿Es la diferencia? Esa está resumiendo todo. Fase 1, oxidación, reducción, hidrólisis, las familias de los citocromos. El citocromo más conocido es el del P450. También tenemos el 2D6 y el 3A45, que también inactivan gran parte de los fármacos. ¿Para qué inactivamos? Para poder ser eliminados. La fase 2 de reacción de conjugación. ¿Para qué sirve la fase 2 del metabolismo hepático? Había solamente una reacción enzimática, que era conjugación. Hablábamos que esta fase era la de la excreción. ¿En qué consiste? Más que nada en volver este fármaco hidrosoluble. ¿Por qué hidrosoluble? Para que pueda ser eliminado. Fármaco liposoluble se absorbe. Fármaco hidrosoluble se excreta. ¿Y qué enzima era la de cabeza? Glucoril transferasa. Finalmente, excreción. ¿La excreción en qué consiste? Se elimina el medicamento. Así como entró, tiene que salir. Se expulsa por medio de la ionización. ¿Y reacciones de qué? De neutralización. Perfecto. Lo semejante se elimina con aquello que es diferente. Ácido más medio básico, expulsión. Y base con más medio ácido, también expulsión. ¿Esto qué ocurre? Va a haber cambios, sí. Acidificación de la orina o alcalinización de la orina. Ahora, no todos los fármacos se van a eliminar a través de la vía renal. Tenemos fármacos, como se dice, que se van a eliminar de forma intacta. Por decirlo de esta manera, tal como ingresaron, salen como su principio activo, pero ¿a través de qué? ¿A través de dónde se van a eliminar? Riñón, saliva, sudor, leche, lágrimas, a través de los pulmones.
y cómo se van a eliminar, y también no solamente van a haber drogas que se van a eliminar de manera intacta a través de estas vías, sino también van a haber drogas que se van a eliminar a través de metabolitos, es decir, como que subsecuentes, desagregados del principio activo. Esos son los metabolitos. Y se van a eliminar a través de ¿quién? Del hígado principalmente. Por eso habíamos visto que había un punto que era lo que era la eliminación biliar, porque hay algunos fármacos que llegan a la fase de metabolismo y también pasan directamente a la fase de excreción, ¿ya? Por la conversión ¿a qué? A metabolitos. Aquí está lo que les explicaba. Hígado, bilis, a través de lo que son las heces y riñón. Listo, estudiantes, con eso hemos completado. Farmacodinamia, hay una clase de práctica en aula, ya lo verifiqué con el colega, ha habido una inversión en los horarios. Práctica en aula tiene que ver con farmacodinamia, así que lo de farmacodinamia, aunque ya no queda mucho, lo terminamos para poder hacer su laboratorio. Farmacodinamia era lo que el fármaco le hacía ¿a quién? Al organismo. Entonces, acá hablamos de los efectos fisioquímicos, celulares, fisiológicos que el cuerpo va a tener producto de ¿quién? Del medicamento, del fármaco. Por eso ponen lo que el fármaco le hace al cuerpo, acá la célula con todas sus consecuencias. ¿Qué tipo de procesos vamos a ver en farmacodinamia 3? Mecanismo de acción, que ya lo mencioné en clase teórica, modo en que va a actuar, finalmente efecto. Mecanismo de acción es el conjunto propiamente de acciones entre los cuales el fármaco se va a unir ¿con quién? Con el receptor. Acá hablamos de qué manejo molecular. Modo de acción, los eventos que se van a producir para que este mecanismo pueda dar un efecto. Y efecto, consecuencia. Finalmente, este principio activo que entró a nuestro organismo, que pasó a nivel, como se dice, molecular, de qué manera visible yo voy a ver el resultado. Si doy paracetamol de 1 gramo, quiero ver qué efecto del 38 me lo pase a un 36, ¿ya? Si estoy con un ciprofloxacino por celulitis por 5 días cada 12 horas, lo que tengo que ver es que esa pierna que está flebótica, roja, aumentada de tamaño, con calor local, a los 7 días esté con menor tamaño, esté con menor flogosis y esté limitado, como se dice el tema de la lesión, ¿ya? Y para ello nosotros, ¿qué manejamos? Interacción fármaco-receptor, este es nuestro fármaco, este es nuestro receptor, unión fármaco-receptor. Y para esta unión fármaco-receptor hemos visto que no siempre esas uniones son directas, sino van a incluir también el tema de enzimas, proteínas, ¿ya? Entonces van a requerir también otros mecanismos o canales también, ¿ya? Mecanismo de acción, receptor farmacológico y efecto, por eso decíamos enzimático. Y vemos los conceptos que también hemos visto en teoría, ¿no? Agonismo y antagonismo. Agonismo, todo encaja. Efecto ideal. Antagonismo, no entra, ya está ocupado. Como ya está ocupado, no puede ingresar ese medicamento. Y agonista parcial, ¿a qué hace referencia? Este sí encajó, este sí quedó. Los otros dos, no. No se cubrieron todos los receptores. Si no se cubren todos los receptores, ¿qué ocurre? Efecto Amelis. Eso explica el motivo por el cual no le bajó la fiebre. Puede ser también por un tema de dosis, una dosis insuficiente. La infección continúa, no ha mejorado nada el tamaño, el volumen, el enrojecimiento. ¿Ok? Agonista, fármaco que imita la acción propiamente del ligando al unirse con el receptor y lo activa. Antagonista, fármaco que normalmente se va a unir al receptor pero no lo activa, más bien disminuye su actividad para lo que es el agonista, bloquea, antagonista, bloquea el efecto, no permite que ingrese y que haga el efecto. Hay algo que está ahí, pero por más que está ahí en esa zona del receptor, tampoco genera un efecto, pero no va a permitir que venga otro e ingrese. Y el agonista parcial, fármaco que sí se une y sí se activa el receptor, pero tiene una eficacia parcial, a medias. Una consulta, doctor. Yo había leído que también había, aparte del agonista, podíamos otro contrarrestar con el agonista mimético o agonista lítico, en las diferencias de eso para el sistema nervioso autónomo. Ajá. ¿Es válido? Sí, está dentro de lo que es el agonista mimético, es aquel que te va a favorecer la acción en relación a ese simpático.
Y dentro de lo que es el agonista lítico es aquel que te va a bloquear esa acción. Como un antagonista. Ajá, exactamente. Solamente que ese es el término que nosotros empleamos acá, es el antagonista. Agonista parcial ya lo hemos explicado, y sí, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a ver espero que hayan mantenido la tabla, porque también se han cambiado las clases teóricas. Muy bien, sí, confeco, este ciclo sí o sí tienen que salir aprendiendo lo más posible. Vamos a ver. Y finalmente, esto es en relación a receptores. Agonista parcial, agonista completo, antagonista. Interacciones a nivel farmacológico, sinergismo, aditivo, potenciador y permisivo. ¿Por qué hay interacciones? Vuelvo a repetir. Las personas actualmente no tomamos solo paracetamol. Tomamos paracetamol, más erytromicina, más amoxicilina. Si soy hipertensa, si soy diabética y encima tengo celulitis, voy a tomar más de 5 fármacos. Si tengo insuficiencia cardíaca, voy a tomar de igual manera una gran cantidad de los mismos. Entonces voy a usar medicamentos concomitantes. Si voy a usar medicamentos concomitantes, yo necesito conocer mi farmacocinética, que ya lo hemos desarrollado en clase, para evitar esto. Las interacciones farmacológicas. Hay interacciones farmacológicas a favor, porque me van a potenciar el efecto del medicamento. Hay también farmacológicas, como se dice, en contra, porque también me van a generar desventaja en relación al medicamento. Aquí vamos a ver nosotros el sinergismo. ¿En qué consiste el sinergismo? La interacción de 2 o más medicamentos que producen un efecto combinado mayor a la suma individual de ambos. Es decir, yo voy a potenciar, voy a mejorar ese efecto, debido a que voy a usar más de 2 medicamentos. Ese efecto es mayor a la suma individual de los mismos. Aditivo. La respuesta final es igual a la suma de cada efecto de la droga. O sea, hay un buen efecto, pero no es que digamos desmedido, ¿ya? Hubiera sido de igual manera que lo hubiéramos mezclado. Potenciador. El efecto de la droga se ve amplificado, ¿ya? Se ve amplificado por otra sustancia que carece de efecto terapéutico, ¿ya? Permisivo. El efecto de una droga solamente puede lograrse por la presencia de otra. Si yo quiero que el medicamento A haga efecto, tengo que darlo junto con el medicamento B. ¿Ejemplo de ello cuál es? Amoxicilina más ácido clavulámico. El ácido clavulámico es un inhibidor de la beta-lactamasa que me ayuda propiamente a que esta amoxicilina pueda hacer efecto y protegerla ¿de quién? De las beta-lactamasas. Entonces es un ejemplo claro de permisivo. Si yo quiero que mi amoxi tenga el efecto tope, necesito agregarle el ácido clavulámico. ¿Entendido? Entonces el efecto de una droga solamente puede darse por el otro. Con eso hemos terminado, estudiantes. Ahí vemos ya el caso que resolvemos y hacemos nuestra práctica en aula. Dentro de lo que es nuestra práctica en aula, vamos a iniciar con nuestro portafolio el día de hoy.